Bienvenidos a Auda Noctis, un espacio dedicado al estudio, la práctica y la comprensión de la magia, la energía y la mente, desde una perspectiva aplicada. Puedes encontrar material complementario, recursos y publicaciones en mis redes bajo el nombre Auda Noctis. Comencemos. Desde hace años me ha interesado la magia del caos, porque a diferencia de otros sistemas mágicos, no exige obediencia a dogmas ni a la aceptación ciega de estructuras jerárquicas. Su práctica se sostiene en la libertad del individuo para crear sus propios métodos, símbolos y creencias temporales. En un mundo saturado de información, de fórmulas espirituales, de manuales, el caos se presenta como un espacio de experimentación viva. Sin embargo, esta libertad no equivale a anarquía sin dirección. La magia del caos requiere un alto nivel de autoconocimiento y control interno, la capacidad de sostener la intención sin dispersarse en el ruido. Si cada acto mágico es un experimento, el mago es su propio laboratorio, es su propio sujeto de prueba, incluso su propio observador. Este equilibrio entre apertura y disciplina, entre improvisación y método, es lo que más me atrae de la magia del caos, porque más que un sistema, es una actitud frente a la realidad, la decisión de asumir la responsabilidad de mi propio universo, donde el caos, más que una fuerza destructiva, representa para mí el espacio original donde todo puede nacer. Es la materia prima de la creación, la sustancia que aún no ha sido moldeada por la costumbre, por la fe, por la religión. Trabajar con él implica sumergirse en la absoluta incertidumbre y aprender a dirigirla sin ahogarse. Practicar la magia del caos es asumir la responsabilidad de nuestro propio universo. En ella no hay un Dios externo que ordene los acontecimientos, solo la consistencia, la conciencia, la intención y el acto. Cada práctica es un experimento y cada resultado es una lección. Pero ahora, ¿qué es la magia del caos? Aquí vamos a hablar un poco de su historia. La magia del caos no surgió de la nada, como muchos creen. Es el resultado de una evolución. Dentro de la tradición mágica occidental, es un proceso que comenzó con la rebelión de Aleister Crowley contra la rigidez moral y religiosa de su tiempo. Crowley fue el primero en proclamar la supremacía de la voluntad individual, al establecer haz tu voluntad, será toda la ley. Su sistema, aunque complejo y estructurado, introdujo el principio esencial de la libertad interior con solo esta frase. Luego tenemos a Austin Spare, quien llevó esta libertad a su máxima expresión. Despreció la pompa ceremonial y los rituales repetitivos como para centrarse en la mente como un instrumento mágico. Creó la técnica del sigilo, donde un deseo se convierte en un símbolo y este se inserta en el inconsciente a través del trance o de la emoción. Esper comprendió que la magia no dependía de dioses externos, sino del poder de la imaginación y el deseo dirigido. Y aquí viene lo bueno. Peter J. Carroll tomó esa herencia y la reformuló desde una óptica moderna. Incorporó ideas de la física del caos, la psicología profunda y la teoría de la información para construir un sistema flexible y experimental. Con él la magia se transformó en una metodología donde se prueba, se observa y se ajusta. Por ahí por los años 80, Carroll y Ray Sherwin fundaron la Orden de los Sanateros. Esta orden promovía la práctica libre y el concepto de una metacreencia, donde la capacidad de adoptar cualquier creencia de manera temporal, usarla mientras funcione y desecharla cuando deje de ser útil, se volvió la magia del caos como base de su orden. Y esta idea rompió definitivamente con el orden preestablecido.
Por último, tenemos a Phil Hine, otro exponente importante. Este describió esta nueva corriente como una magia de resultados, que estaba alejada del simbolismo rígido y orientada a la experiencia directa. Ya no se trataba de buscar verdades absolutas, sino de manipular la realidad de manera consciente. Y en este orden de ideas, la magia del caos representa la culminación de todo este proceso, la disolución de los límites entre ciencia, entre espiritualidad, sujeto y objeto. Crowley liberó la voluntad, Speer la interiorizó, Carroll la sistematizó, y así la magia se volvió un arte, sin iglesia, sin religión, sin fe. Un método para explorar la conciencia y alterar las leyes de la probabilidad. La magia del caos nace como un reflejo del tiempo en el que vivimos. Esto es una opinión totalmente personal, pero para mí es una época donde las estructuras religiosas, científicas, sociales se fragmentan a gran velocidad, donde el caos dejó de ser una amenaza y se convierte en una realidad cotidiana, porque la incertidumbre se ha vuelto el lenguaje de nuestra existencia, y en ese contexto la magia del caos aparece como una respuesta lógica, una forma de navegar la complejidad sin pretender dominarla. El caos no es el enemigo del orden, para nada, sino su origen. Es el estado primordial donde las infinitas posibilidades existen antes de concretarse. Y desde esta perspectiva, el mago del caos no busca imponer su estructura, sino reconocer los patrones ocultos dentro del desorden. La tarea del mago del caos no es controlar la realidad, sino participar activamente en su proceso de cambio. Porque practicar la magia del caos implica aceptar la naturaleza transitoria del universo. El caos es movimiento, es flujo, es transformación. Resistirse a él solo genera frustración. Hay que comprenderlo, hay que danzar con él, hay que hacer las paces con él. Y esto, en cambio, abrirá la puerta de la creación, porque el mago aprende a usar el cambio como herramienta, porque donde otros ven colapso, él ve su materia prima. La mente humana, como microcosmos del universo, yo creo que funciona del mismo modo. Pensamientos, emociones y creencias se entrelazan en patrones que moldean la experiencia. Y la magia del caos enseña a manipular conscientemente esos patrones. Reconoce que toda realidad es maleable y que la atención, al ser energía, es el instrumento con el cual se esculpe nuestra realidad. El caos se convierte en un espejo también del mago, porque en él ve su propia mente reflejada. Cada creencia proyectada sobre el mundo regresa amplificada, mostrando la interacción constante entre pensamiento y materia. El caos es entonces un maestro. Creo que nos enseña a observar sin aferrarse, a actuar sin un dogma, sin una creencia, sin nadie que nos diga qué tenemos que hacer. Es crear sin miedo al error, porque se entiende que el error es parte del proceso. Y en este sentido, para finalizar, creo que la magia del caos es una vía de autoconocimiento. Quien la practica se enfrenta a su propio desorden interior y aprende a extraer de él el sentido, la energía y el propósito. Si este episodio te aportó algo, puedes seguir explorando más contenido en mis redes sociales como Auda Noctis, donde comparto material, reflexiones como esta y prácticas adicionales. Nos escuchamos en el próximo episodio.